¿Qué tan buena es la calidad de vida aquí en Reino Unido? ¿Nos convendría más vivir en Reino Unido comparado a México? ¿Cuánto es el salario mínimo y cuánto es el salario promedio que una persona gana viviendo aquí? ¿Y para cuántos les alcanza? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Hicimos una serie de videos sobre cuánto cuesta vivir en México cuando vivíamos allá. Ahora estamos en Inglaterra y queríamos hacer una comparación. Vamos a estar hablando sobre el costo de las rentas viviendo aquí en la zona metropolitana, el costo por los servicios como es la electricidad, el agua, cuánto cuesta salir, cuánto cuesta comer en restaurantes y cuánto cuesta ir al súper. Cabe mencionar que aquí estamos en un pueblo que se llama Stourbridge, que está más en el norte del país, donde los precios son más bajos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Vamos a empezar por las rentas. Salimos el día de ayer a ver unos precios de rentas y ver las casas, obviamente por fuera, y me sorprendió mucho porque ese precio que encontramos, podemos encontrar una muy bonita casa, una buena casa en una zona metropolitana en México. Vamos a ver qué casa podemos encontrar por estos precios. Esta casa azul que pueden apreciar se divide en 4 cuartos. Cada cuarto cuenta con una recámara, un baño y una mini cocina. El precio por cada cuarto, por cada recámara es de 460 libras mensuales. Y vámonos con otra casa. Esta casa que ven acá atrás de mí cuesta 645 libras. Solo es esta parte, no se confundan amigos, porque para mí también fue muy difícil identificar. Cuenta con 2 cuartos, baño, cocina y nada más. Entonces parece que se puede conseguir una vivienda por aquí en como 500, 600 libras mensuales. Sí, que sería como 12,500 más o menos. Parece que por un cuarto o 2 máximo, con una casa pequeña, lo suficiente para que vivan como 2 personas. Pero yo noté, es como lo básico, ¿no? Sí, es lo básico. ¿Cuánto más o menos están las casas en Londres? ¿O un cuarto? Pues sí, es interesante porque en Londres sería difícil encontrar un solo cuarto en 600 libras. Aquí se puede encontrar una casa para ese precio, pero en Londres ni siquiera para muchos cuartos se alcanza. Teniendo esto en cuenta, teniendo esto en mente, vámonos con el segundo gasto necesario. Vamos a echar un vistazo al costo de servicios. No, interesante. La mamá de Dave ha sido muy amable en prestarnos sus recibos para darnos una idea de los servicios. Y aquí tengo conmigo el del agua. Entonces, lo que estoy viendo es que cada mes ella está pagando 25 libras con 65 centavos, ¿no? Sí. Es mucho más caro que en México. Sí, exacto. Serían como, no, como 600 algo, más o menos, cada mes. No está tan exagerado tampoco. No. Otras cosas que son interesantes que no se ven en otros países es que en Inglaterra tenemos que pagar una licencia para tener una televisión. La razón de eso es por el BBC. Creo que muchos de ustedes conocerán el BBC. Pues no tiene anuncios. Se paga por, digamos, un impuesto, esa licencia que es obligatorio si tienes una televisión. Entonces, si tienes una televisión, tienes que pagar eso y cuesta 12 libras 85 cada mes. Otra cosa que no se ve en México, los impuestos para la vivienda se pagan por las personas que viven en la vivienda. O sea, si estás rentando una casa, te toca ese impuesto, ya que eso cubre los servicios de la basura, de los servicios generales en tu colonia. Haciendo una pequeña pausa aquí, ahorita que mencionaste la basura, entiendo por qué pagas un impuesto para la basura, porque lo hacen muy bien, ellos te proporcionan los contenedores para la basura y además la separan. Eso sí es muy caro, depende del tamaño y el valor de la vivienda. Es una casa promedio, yo diría, cuesta más o menos 100 libras mensuales. Si estás en un departamento chiquito va a ser un poco menos. Hay que pagar un monto considerable para gas y luz. Normalmente es la misma empresa que maneja los dos servicios y por eso los contamos juntos. Ten en cuenta que aquí hace mucho frío y el gas se usa para calentar la casa. Esos gastos van a cambiar dependiendo del uso. Entonces vi que mi mamá está gastando hasta 200 libras mensuales en invierno para calentar la casa porque necesitas más gas.
Es mucho, eso sí es muchísimo. En total, los servicios para un mes, agua, tele, impuestos, todos los servicios esenciales de la casa, yo les calculé en 278 libras. Ok. Mucho más que México. Sí. Vámonos con el súper. Hicimos un experimento, compramos las mismas cosas que solemos comprar en México. Tenemos un video de solo hablando del súper, le voy a dejar el link por aquí. Pero bueno, gastamos un total de 42 libras más o menos. Aclaro, fueron los básicos, es lo que nosotros consumimos, pero básicos es verduras, fruta, pollo, ese tipo de cosas. La verdad me sorprendí porque no encontré como mucha diferencia. Tuvimos una diferencia como de 200 pesos más o menos. Yo creo que no es tan caro aquí. No, por persona sería algo como 80 libras mensuales. Sí, más o menos 80 libras mensuales básicos. Depende obviamente de cada persona. Esto sí me voló la cabeza. Es muy caro aquí. Creo que ahí sí hace una gran diferencia. Viviendo aquí, si tuvieras que ir a trabajar en el bus, tomar el bus todos los días, ida y vuelta, ¿cuánto estaría gastando a la semana? Acabo de buscar y están vendiendo un boleto para todo el mes que está en 60 libras. 60 libras. Y ahora por día, si tú solo quieres usar el camión, supongamos ida y vuelta, tienes que ir a un lugar en específico y volver. Yo recuerdo que nos costó 4 libras por persona. Entonces, 100 pesos. 100 pesos. Sí, comparado a 11 pesos En Querétaro. por un viaje sencillo. Y fuimos a una distancia corta, no estamos hablando de que nos vamos a otro estado, a otra provincia. No, es como local. ¿Y los Ubers? ¡Wow! Los Ubers. Justo ayer salimos con unos amigos, fuimos a un restaurante y en la noche al volver teníamos que usar Uber o taxi, no había de otra, no había camiones. Yo iba a pedir el Uber y me salió un promedio entre 7 y 11 libras. Por una distancia de 6 kilómetros. 6 kilómetros. Estamos hablando de como 10 minutos, 15 minutos máximo. Y desafortunadamente el Uber canceló. No estábamos encontrando más Ubers, entonces un amigo tuvo que pedir un taxi, tuvo que llamar a un taxi y al final terminó pagando 20 libras, ¿no? Sí, 20 libras. 500 pesos. El transporte público sí es muy caro. En Londres es aún más caro. Todos los que están viviendo allá a fuerza tienen que pagar su boleto mensual, que les cuesta arriba de 150 libras mensuales. Salir a comer en restaurantes en Inglaterra puede ser muy, muy caro. Pero también hay lugares que pueden tener precios razonables. Si ustedes quieren venir a Inglaterra y quieren comer al estilo inglés, hay una cadena de restaurantes o de pubs llamado Wetherspoons que hay en todos lados y creo que tienen los precios más razonables que he visto. Por ejemplo, acabamos nosotros de comprar 2 cervezas artesanales. Yo pedí una pequeña, media pinta, y Dave pidió la grande. Pagamos 4 libras con 85 centavos. Vamos a echarle un vistazo al menú para que sepan que es un precio muy económico. Si están en Inglaterra y no tienen un alto presupuesto, por ejemplo, comer una hamburguesa con una bebida, 5.20, o si quieres una hamburguesa con una cerveza, cuesta 6 libras con 20 centavos. También si quieres vivir la experiencia inglesa de la comida inglesa, este sería un buen lugar para vivirla. Justo ayer fuimos a comer a un restaurante, yo diría que entra dentro de la categoría de un precio alto. ¿Qué piensas tú? Un poco más elevado. Nada como exagerado. Yo tomé una toma del menú y aquí están los precios. ¿Qué piensan ustedes de estos precios, amigos? Coméntenos, es algo, por lo que tú mencionas, es algo normal, no exagerado, considerando que tuvimos que pagar el taxi de regreso también. Y bueno, también quiero comentar que no hay comida en sí callejera. Voy a hacer la comparación con México. Normalmente cuando vas y quieres salir, vas por unas cervezas, compras unos tacos y un taco te puede costar como en promedio 10 pesos. Te puedes llenar con probablemente 40 pesos. No sé, depende de cuánto coman. De hecho, sí me ha impactado mucho los precios. Porque en México las cervezas son baratas, ¿no? O sea, si estás gastando 40 pesos ya es mucho. Pero aquí
Es muy raro encontrar una cerveza menos de 3 libras y muchas veces son más de 4 libras. Estamos hablando de 100 pesos una cerveza. ¿Y en Londres cuánto encontrarías una cerveza? En Londres sería 5 libras o más. Entonces Sácatelas. salir a comer y tomar fuera de la casa sí es un gasto. Sí. Y bueno, la pregunta que todos están haciendo. ¿Cuánto es el salario mínimo y cuánto es el salario promedio de una persona que está viviendo aquí y de una persona que está trabajando aquí? El salario mínimo aquí es por hora y aquí son 8 libras 21 centavos la hora, que sería más de 200 pesos, que suena mucho, ¿no? Suena muy bien, al Para parecer México. suena súper bien. Si estás trabajando 35 horas la semana por 4 semanas, porque aquí no trabajamos tanto como los mexicanos. En México es 40, se supone que son 40 horas a la semana. Sí. Después de impuestos, sería 1,077 libras mensuales. Usando los números que hemos visto ahorita, ¿para qué te alcanza eso? Una renta de una vivienda sencilla aquí en Stourbridge te costaría más o menos 500 libras. ¿No? Dejámosla en 500. Ok. Los servicios en 278 y a fuerza vas a tener que pagar tu boleto del bus. Ok, van 778 más el bus al mes. ¿Cuánto era? 838. Ok, No, 830. más la comida. 918. Una existencia bastante baja. Sin salir. Sin salir. Entonces te van a sobrar como 200 libras, pero una noche saliendo tomando cervezas a 4 libras la cerveza. No suena muy cómodo. La verdad, la comida no es barata aquí definitivamente. O tendrías que estar cocinando todo el tiempo. Si estás ganando el salario mínimo, sí puedes vivir bien. Te puedes alimentar, puedes pagar tu renta, no hay problema. Desafortunadamente en México yo creo que eso sería difícil. No sería un estilo de vida lujoso para nada. Y considerando que sin ningún viaje, nada. Sin ningún viaje. Y eso es importante porque por ley aquí en Inglaterra te dan un mínimo de 20 días laborales de vacaciones al año. Y eso desde el primer año. No es como en México que tienes que trabajar un año para tener tus 6 días de vacaciones. Entonces sí, eso es un punto importante. Pero vamos a ver cuánto tendríamos con un salario promedio. El salario promedio en Reino Unido es alrededor de 30,000 libras por año, que después de impuestos son casi 2,000 libras por mes. Sí. Tenemos que pensar que eso es promedio por todo el país, que incluye Londres. Entonces yo me imagino que por aquí sería un poco más bajo. Más bajo, sí. Algo interesante, tenemos esos 20 días por ley, muchas veces es más dependiendo de tu trabajo. Y es muy, muy fácil y muy barato ir a visitar otros países dentro de Europa. Hay aerolíneas muy baratas. Como por ejemplo, vamos a hacer un viaje a España. Nos costó 50 libras ida y vuelta. Lo que yo he notado que hacen aquí los británicos es que teniendo esa ventaja de estar con la Unión Europea, prefieren ir a pasar unos días de diversión y de sol a España, por ejemplo. Pues algo interesante, tengo unos amigos en Escocia y nos salió mucho más barato ir a España que tomar un tren dentro del mismo país para visitar a mis amigos. Sí, qué extraño, ¿no? Sí. Y es por eso que los británicos prefieren ir a otro país que quedarse y viajar dentro del mismo país. ¿Por qué no vivimos en Inglaterra? Ok, es una situación complicada y diferente porque número uno, yo soy extranjera y eso significa que si vivimos aquí... necesitarías una visa para trabajar aquí, lo cual es complicado y caro, aunque estemos casados. De hecho, ya hablamos de esto en un video anterior, vamos a también dejar el link aquí arriba. Y segundo, una vez que encuentre trabajo, yo creo que estaría ganando el mínimo. Por ahí, ¿no? Yo creo. Más o menos. Para nosotros no sería como muy cómodo estar contando el dinero todo el tiempo. La diferencia en México es que, ya se me fue el camión, pues pago un Uber, no importa. Yo sé que muchos de nosotros en México hacemos esto, o si incluso si nos da flojera ir al trabajo,
pagamos Uber. Aquí es un lujo hacer eso. Salir en México muchas veces salíamos y no fue algo que realmente teníamos que tomar en cuenta en hacer nuestro presupuesto mensual. Aquí vimos que para cubrir las necesidades no es tan caro comparado a los salarios, pero sí cada diversión, cada cosa extravagante que hagas sería un gasto muy considerable para las personas. Yo creo que muchos latinos tienen esa imagen de que obviamente los salarios son mucho más altos cuando se convierte en las divisas latinoamericanas. Pero estando aquí viendo el costo de vida, realmente no creo que haya tanta diferencia. Si estás trabajando tiempo completo, te alcanza para más o menos lo mismo. Y sinceramente yo siempre me sentía más cómodo en México. Además, el clima no ayuda mucho. Es muy frío todo el tiempo del año. Además, en invierno, el sol se mete como a las 4 de la tarde, tú me estabas diciendo. En verano es genial porque tenemos sol hasta las 10 de la noche. No significa que haya un buen clima. Pero yo creo que todo eso va a ser para otro video. Sí. ¿Se te hacen caros o cómo se te hacen los salarios y los precios aquí en Inglaterra? ¿Para ustedes sería mejor vivir aquí que donde están? ¿Qué creen que nos haya faltado considerar en este video? Si tienen alguna otra pregunta, háganla acá abajo en los comentarios y con mucho gusto les contestamos. Les vamos a estar aquí un corto tiempo más, pero tenemos muchas ideas para videos para el Reino Unido, pero espero que se queden con nosotros para una aventura muy interesante en un futuro próximo. Espero que les haya gustado mucho este video, lo hicimos con mucho cariño y espero que haya sido súper útil para ustedes si están planeando venirse a vivir acá. Suscríbanse si les gustó, suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Adiós.